en Noticias Telemundo. Si todos somos iguales, ¿por qué quiere separar a familias? Desilusión entre los inmigrantes tras el primer discurso del presidente Trump al Congreso. A pesar de su tono más moderado, el mandatario mantiene sus posturas drásticas contra los indocumentados. Las estadísticas contradicen al presidente Trump y muestran que los inmigrantes cometen menos crímenes que los nacidos en el país. Chequeamos este y otros datos del discurso presidencial. Estamos llenando a ver si nos baja un poco el miedo que tenemos de salir a la calle, de ir a trabajar. Los inmigrantes indocumentados de una ciudad de Nueva Jersey ya tienen una identificación. Union City desafía al gobierno de Trump y entrega una tarjeta de identidad sin pedir el estatus migratorio. Y regresan los teléfonos celulares que solo sirven para hablar, enviar mensajes y poco más que esto. Marcas históricas relanzan sus viejos modelos apostando a los consumidores que quieren volver a lo básico. Noticias Telemundo con Vanessa Hart. Muy buenas tardes para todos. El día después del primer discurso del presidente Trump al Congreso, encuentra a la comunidad inmigrante sumida en la decepción. A pesar de mencionar que una reforma migratoria es posible, Trump evitó dar detalles y reiteró sus denuncias contra los indocumentados. Como nos dice Lori Montenegro, en su mensaje más presidencial hasta el momento, Trump no logró convencer a todos por igual. ¿Desolucionada? Así reaccionaban Jacqueline y su hermano Ángel Decepcionado a las palabras del presidente Donald Trump sobre inmigración. Los hermanos García, cuya mamá fue deportada hace 3 semanas, estaban a pasos del mandatario. Mientras hablaba de deportaciones. Me dio tristeza ver toda la gente aplaudiéndole cuando no sabe en realidad cómo es. El día después de su primer discurso ante el Congreso, el presidente pronosticaba que su gobierno sería exitoso en implementar la larga lista de proyectos que enumeró anoche, incluyendo una posible reforma migratoria. Este demócrata no le cree. Traiga la paz, para las deportaciones y entonces quizás podemos tomarle en serio. En el Congreso se acerca una fuerte pelea por Obamacare y muchas congresistas demócratas vestidas de blanco anunciaban su oposición. Cambiarlo o eliminarlo y tener una respuesta que va a crear los mismos tipos de seguridad de salud para familias, bien difícil. El gobernante no sorprendió a sus adversarios, pero quizás más importante por ahora es que no defraudó a sus seguidores. Al fin oímos un discurso del presidente que era presidencial. No estaba atacando a un grupo, todavía ya no estaba hablando de la elección. Trump hizo un constante llamado a los republicanos a superar sus diferencias partidistas, pero él directamente no ofreció un ramo de olivo a los demócratas. En Washington, Lori Montenegro, Noticias Telemundo. El tono más mesurado que empleó anoche el presidente Trump parece haber tenido un impacto favorable ante la opinión pública en general. Según una encuesta realizada por la cadena CBS, el 76% de la audiencia aprobó el discurso. Otro sondeo de CNN indicó que 7 de cada 10 estadounidenses estiman que las políticas presentadas por Trump son necesarias para mover la economía del país en la dirección correcta. Se estima que las palabras del presidente tuvieron una audiencia de más de 40 millones de espectadores. Nosotros queremos conocer su opinión sobre las noticias del día, así que los invitamos a entrar a telemundopulse.com y votar si creen que el presidente Trump legalizará a los inmigrantes sin documentos sin un récord criminal. Compartiremos los resultados al final del noticiero. Este miércoles de ceniza, muchos inmigrantes no creen en la promesa de Trump de una reforma migratoria y le piden a Dios que los proteja de una posible deportación. Edgar Muñoz fue testigo de las súplicas de indocumentados y sus familias en la ceremonia que marca el inicio de la Cuaresma. Es miércoles de ceniza y Joana Cardona le fue a suplicar a Dios protección porque el próximo 30 de marzo tiene cita frente a un juez por ser indocumentada. Es madre de 3 hijos pequeños y le atormenta que la vayan a deportar. Preocupada por mis hijos porque a veces tengo miedo de ir a la escuela, dejarlos y venir de regreso, ir con ellos y que me detengan. En el Centro Catedral de Eco Park están asesorando a Joana para que no la separen de sus 3 hijos. El padre Francisco García duda de la palabra de Donald Trump de querer legalizar a indocumentados. Donald Trump dice una cosa,
pero en práctica hace otra. Es muy difícil creerlo. Justo ayer, cuando llevaba a sus 4 hijas a la escuela, el inmigrante Rómulo Abélica fue arrestado por agentes de inmigración. Sus hijas Brenda y Fátima le piden al gobierno de Donald Trump que no deporten a su papá, quien aún sigue detenido. Lo estaban siguiendo y le pusieron la luz y yo pensé que nos estaba parando nomás la policía, pero ella sabía que era inmigración. Estamos desesperadas, frustradas, tristes sobre todo porque mi papá es el sustento de la familia. El arzobispo José Gómez impuso la ceniza a cientos de católicos en la Catedral Metropolitana, donde recordó que la Cuaresma es tiempo de conversión y algunos inmigrantes esperan un milagro para que no los deporten. La Arquidiócesis de Los Ángeles, en este día que comienza la Cuaresma, le ha pedido a sus fieles que apoye, auxilie a la comunidad inmigrante en estos tiempos difíciles. En Los Ángeles, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. En su primer discurso al Congreso, el presidente Trump lanzó una serie de datos para justificar la construcción del muro fronterizo y sus polémicas propuestas migratorias. Rogelio Morataglia investigó esos datos y descubrió varias imprecisiones y verdades a medias. Muy celebrado por los republicanos, hoy el mensaje del presidente Trump es sometido a la autopsia de lo cierto y lo falso. Porque, por ejemplo, dijo que hay 94 millones de estadounidenses fuera de la fuerza laboral, un número extremadamente falso, porque consideró a las personas que no buscan trabajo, como estudiantes, amas de casa y jubilados. La cifra en el mercado laboral es de 21 millones. También dijo que la gran mayoría de los convictos por crímenes de terrorismo son extranjeros. Eso también es falso, porque más de la mitad nacieron en Estados Unidos. Sobre inmigración aseguró que al aplicar las leyes, las comunidades se vuelven más seguras. Algo que no es tan cierto, porque expertos afirman que cuando la policía actúa como ICE, la comunidad deja de reportar crímenes por temor. Dijo además que cada año los inmigrantes cuestan miles de millones de dólares a los contribuyentes. Una verdad a medias, porque los inmigrantes recién llegados le cuestan al país 57 mil millones de dólares al año. Pero según el mismo estudio que citó el presidente, las familias con una segunda generación aportan 30 mil millones y las de tercera generación inyectan 223 mil millones de dólares en impuestos. El presidente también invitó a familiares de personas que fueron asesinadas por indocumentados. El mensaje parece claro. Pero varios estudios muestran que los inmigrantes son menos propensos a cometer crímenes que los nacidos en Estados Unidos. Uno del Congreso encontró que de la población carcelaria del país, solo el 6.2% no son ciudadanos. Rogelio Morataglia, Noticias Telemundo. La decisión de Trump de destacar los crímenes de indocumentados contra estadounidenses para justificar su política migratoria generó el repudio inmediato de activistas proinmigrantes. Víctor Hugo Rodríguez tiene todas las reacciones. En el primer discurso ante el Congreso, el presidente Donald Trump invitó a familiares de personas asesinadas por inmigrantes indocumentados. Es el mensaje que él quiere decir, que nomás nosotros somos la raíz del criminalidad aquí, cuando en realidad sabemos bien que eso no es. El mensaje de Trump de relacionar a los inmigrantes con los crímenes no fue bien visto por algunos. Ellos están enfrascados en una política cruel en contra de nuestras comunidades. Y en la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en enero está ordenando la construcción de un centro para ayudar a personas que hayan sido víctimas de un crimen cometido por inmigrantes indocumentados. Al igual que la organización Crime Victims United, Elizabeth se mostró agradecida por la iniciativa. Yo fui violada por un ilegal y él anda prófugo. El centro Voice que quieren construir, asegura Elizabeth, podrá ayudarle a sanar las heridas. Pero las acciones del presidente, asegura el profesor de la Universidad de Houston, pretenden criminalizar al indocumentado. Por ejemplo, de ir en contra de las ciudades santuarios, la cuestión que tiene que ver con el muro y obviamente todo lo que hemos visto en cuanto a ejercer lo que es la ley migratoria en este país. Concluyó que no existen datos que presenten una correlación fuerte entre la inmigración indocumentada y las personas que cometen crimen. Víctor Hugo Rodríguez, Noticias Telemundo. El presidente Trump volvió a insistir en el muro fronterizo, la deportación de indocumentados y la necesidad de renegociar el Tratado de Libre Comercio conocido como NAFTA. Todos estos temas que afectan y mucho a los mexicanos. Ingrid Barrera tiene las reacciones del otro lado de la frontera.
Las deportaciones que han dividido familias de uno y otro lado de la frontera son un drama que a Lázaro le tocó vivir en carne propia. Haz de cuenta que me corrieron. Tengo un hijo de 18 años que entró a trabajar en el Army. Un hijo que sirve a una patria que probablemente no le deje volver a ver a su familia después de las nuevas políticas migratorias. El presidente Trump dijo que empezarán pronto con la construcción del muro y que será una gran arma contra el crimen y las drogas. A unas horas de este discurso, el presidente Peña Nieto tiene muy claro que se tiene que abrir camino con otras potencias, además del vecino del norte. Vamos a renegociar a su debido tiempo y, llegado el momento, el acuerdo de libre comercio con Norteamérica. Desde hace varias semanas, el tema que acapara las primeras planas de los diarios mexicanos es la relación México-Estados Unidos. Por su parte, Ana extraña mucho a su hermano que vive en Los Ángeles y teme que sus sueños se rompan. Sus metas y lo que pues tenían como propuesto se les va a venir abajo. Para este especialista, el discurso del presidente Trump estuvo incompleto, pues mencionó los qué, pero no los cómo. Yo creo que es precisamente ahí, en los detalles, en los cómo, donde la agenda de Trump se le va a empezar a atorar. Así como el mandatario de Estados Unidos afirmó que su trabajo es representar los intereses de su nación, el gobierno mexicano respondió que defenderá el suelo azteca ante cualquier gobierno. En la Ciudad de México, Ingrid Barrera, Noticias Telemundo. Y en medio de la creciente inquietud en México por las noticias sobre la construcción del muro, la gigante de ese país, Cemex, anunció que está dispuesta a proveer el cemento que requieran las compañías estadounidenses para esta obra. La empresa precisó que no participará directamente en la construcción, sino que su negocio es vender el material y que como tal está dispuesta a entregar una cotización a la compañía constructora que lo requiera. Con esto vamos a una pausa, pero al regresar en Noticias Telemundo, la impactante historia sobre una mujer quemada en una hoguera en Nicaragua. El doble drama que viven algunos deportados divorciados debido a la custodia de sus hijos. Y los tornados y las tormentas barren el país de centro a este, dejando a su paso muerte y destrucción. Un macabro suceso estremece a una comunidad rural de Nicaragua, aparentemente alentado por una supuesta revelación divina y con la excusa de purificar su alma, un pastor evangélico y sus seguidores lanzaron a una joven a una hoguera. Rosana Vega tiene esta historia. En ese ataúd va el cuerpo de Vilma Trujillo, la mujer de 25 años, quien no logró sobrevivir a las quemaduras sufridas en todo su cuerpo, al ser lanzada a una hoguera por un pastor evangélico, junto a otros fanáticos religiosos, para, según él, sacarle los demonios. Es que Dios dijo que iba a sacar ese espíritu malo de ella y que pusiéramos un fueguito allí porque allí iba a ser impulsado. Según testigos, la mujer se encontraba desnuda y atada, mientras los 5 acusados de asesinato insisten que fue ella quien se lanzó a la hoguera. El delito tipificado como asesinato. La mujer era madre de 2 niños y su esposo asegura que no padecía de ninguna enfermedad mental. Reconoce que su esposa fue sometida por el pastor a ayuno y oración por 6 días. Nosotros decidimos pues apoyar a la iglesia y qué va a hacer, mejor dicho, era el mero diablo el que estaba allí. La crueldad del hecho evidencia la misoginia para estas activistas. Es un feminicidio por el nivel de la hazaña, ¿verdad? Y del odio. Allí hubo un acto de violencia, hubo tortura. En el 2016, 49 mujeres han sido asesinadas y 9 en lo que va de este año. Un hecho que ha conmovido a todo un país cuando desde el 2012 más de 300 mujeres han sido asesinadas. La víctima pertenecía a la Iglesia Asambleas de Dios, una denominación evangélica cuyos líderes condenaron el hecho que ha conmovido a toda la sociedad nicaragüense. No se puede jugar con la persona humana, ¿verdad? No es un objeto. En Managua, Nicaragua, Roxana Vega, Noticias Telemundo. Varios tornados destruyeron más de un centenar de viviendas y causaron la muerte de al menos 3 personas en el centro del país. El temporal cruzó una región donde viven unos 95 millones de habitantes, desde Arkansas hasta Virginia Occidental, y se espera que continúe hacia la costa este. El Servicio de Meteorología emitió también una alerta por fuertes vientos para el noreste del país, ya que podrían alcanzar velocidades de entre 30 y 50 millas por hora. También se espera que muchas tormentas vayan acompañadas de granizo.
Una mujer de 72 años fue empujada violentamente contra el piso durante una marcha en favor de los inmigrantes en Tucson, Arizona. La cámara del video en el cuerpo del agente muestra cómo este rechaza a la mujer cuando ella se le acerca y cómo rocía con gas pimienta a otra mujer de 65 años que intenta acercarse para ayudarla. La policía de Tucson indicó que el departamento investiga todos los incidentes ocurridos durante la protesta para evaluar el desempeño de sus agentes. Muchos deportados que son divorciados no solo sufren el drama de ser forzados a regresar a sus países, sino también la dolorosa separación de sus hijos. Y es que aunque muchos de ellos tienen la custodia de los niños, esta se queda en el limbo al ser repatriados. Raúl Torres estuvo con un padre que reclama desde México al pequeño que se quedó en los Estados Unidos. Lo más cerca que Diego puede ver a su hijo es en fotografías. En julio del año pasado fue deportado a México desde el estado de Georgia. Asegura que su hijo Seamus vivía con él bajo custodia temporal. Yo tenía la custodia temporal de mi niño porque estábamos en proceso de divorcio. Seamus tiene 4 años. Se quedó con su madre cuando Diego fue deportado por ser indocumentado. Eso dice Diego. Y dice también que desde entonces no sabe nada de su pequeño. Ya no me dan el derecho, por ejemplo, de hablar con él o saber nada de él. En la Ciudad de México no olvida lo que más le preocupa. Buscamos al abogado de la mujer, pero no respondió. Esta defensora de migrantes dice que el gobierno de México poco puede hacer por los que perdieron la custodia de sus hijos. Ahorita no hay garantías en cuestiones de cómo es que las familias van a permanecer unidas. Otros deportados, igual que Diego, perdieron la custodia de sus hijos. Por eso hay mexicanos indocumentados que en Estados Unidos ya toman medidas. María, en una corte de los Estados Unidos, busca la custodia plena de su hija porque no vive con el padre de la niña. Yo pido la custodia precisamente porque si a mí me deportan, ¿qué va a pasar con mi hija? El abogado de María dice que Diego puede pedir una audiencia telefónica desde México a la Corte de los Estados Unidos para recuperar a Seamus. Ahí le habían dado la custodia temporal. Básicamente no importa que él esté en México, claro, es un poco más difícil. Es la esperanza de Diego. Allá afuera está mi hijo que me necesita y no puedo estar con él. Y espera estar junto a su hijo, no con sus fotografías. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Al regresar en Noticias Telemundo, una ciudad santuario de Nueva Jersey entrega tarjetas de identidad a sus residentes sin importar su estatus legal. Y además, 3 grandes marcas históricas de la telefonía móvil intentan volver a hacerse un nombre en el mercado. Ya volvemos. Los inmigrantes indocumentados de una ciudad de Nueva Jersey hoy pueden respirar un poco más aliviados. Las autoridades de Union City comenzaron a entregar tarjetas de identidad municipal sin verificar su estatus legal. Como nos dice Rebecca Smith, la medida busca aplacar los temores por las recientes medidas migratorias. La línea está allá atrás. Estamos llenando a ver si nos baja un poco el miedo que tenemos de salir a la calle, de ir a trabajar. Es un rayo de esperanza en el camino del indocumentado. Los habitantes de Union City, Nueva Jersey, en su mayoría hispanos, ahora tendrán la oportunidad de identificarse en su ciudad y no vivir más en las sombras. El alcalde defiende a los inmigrantes y dice que esta es una gran ciudad gracias a ellos, así que esta identificación es para todos los indocumentados o no. Elisor fue una de las primeras en llegar y con emoción llenó su formulario. Comprar hasta un teléfono, hoy me pidieron una identificación para comprarme un teléfono y no la tenía. Para obtenerla solo tiene que ser mayor de 14 años, traer consigo cualquier identificación con foto y comprobante de domicilio. Este es el primer día que la alcaldía abre sus puertas para obtener la identificación municipal. Como ustedes pueden observar, el éxito es total. Una vez que usted llena su formulario, podrá salir con una identificación como esta. Para Feliciano, esta identificación ayudará a toda la comunidad. No tenían que mostrar otro documento el cual les lleve a mostrar si son indocumentados o no lo son. Aunque algunos aseguran temen proporcionar su información a la ciudad, le preguntamos al alcalde qué pasaría con sus datos. No habrá base de datos, se eliminará la información en cuanto reciban su identificación, nos respondió. Union City se une a otras ciudades santuario de la región como Newark y Nueva York. Y así, gracias a esta identificación, son cientos de personas que se llevan este rayo de esperanza. En Union City, Nueva Jersey, Rebecca Smith, Noticias Telemundo.
La Academia de Cine de Hollywood evalúa su relación con la firma auditora Pricewaterhouse. 2 de sus miembros fueron los responsables del histórico error de anunciar la película equivocada como ganadora en la entrega de los Oscars el pasado domingo. Por el momento se anunció que Brian Cullinan y Marta Ruiz, los 2 auditores que se equivocaron al entregar los sobres con los nombres de la cinta galardonada, no volverán a trabajar para los Oscars, aunque todavía continúan vinculados con la firma. En la mayor feria del mundo sobre telefonía móvil que se celebra en Barcelona, España, la última tecnología no es lo que despierta el mayor interés en la industria. Para sorpresa de muchos, el retorno de marcas que fueron emblemáticas y que hoy están casi olvidadas es lo que está robándose la atención de todos. Cristina Londoño tiene esta historia. Son pocos los que no transitan por las calles pegados a sus celulares, y menos aún los que olvidan al primero. Sí, Nokia. Motorola. Para Esperanza Lara fue cuestión de intimidad. A cualquier hora del día, en el trabajo, del trabajo a la casa. Como un novio. Sí. Apostándole a la nostalgia de los consumidores, 3 empresas con dueños nuevos están lanzando al mercado nuevas versiones de los celulares que hace más de una década lideraban el mercado. Ninguno de los teléfonos que vimos de BlackBerry, de Nokia o de Motorola son teléfonos muy innovadores. Aunque tienen nueva tecnología, Sama explica que ninguno de los 3 compite con los teléfonos inteligentes de alta gama como los Samsung o iPhones, pero tienen precios más asequibles y las utilidades básicas. En el caso de BlackBerry, lleva el teclado que a tantos les costó dejar. Los más sentimentales hasta guardamos de recuerdo nuestros teléfonos viejos, pero ¿es ese apego lo suficientemente fuerte para que volvamos al pasado? La nostalgia es un mercado, un nicho de mercado muy específico que va a seguir produciendo productos interesantes. Además de 3 teléfonos inteligentes, Nokia relanzó también el 3310, que fue el más popular del año 2000. Tiene una tecnología tan básica que no funciona como celular en Estados Unidos, pero eso sí, tiene el juego de la culebra. ¿Te volverías a comprar un Nokia? Hombre, sí. Esperanza dice, sin embargo, que recuerda con cariño a su primer móvil, pero no le interesa mirar atrás. Uno se acostumbra siempre a lo más provechoso, a lo más actual. En San Francisco, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Bueno, y hace unos minutos lo invitamos a votar en Telemundo Pulse si creía que el presidente Trump otorgaría una posible legalización a inmigrantes sin documentos sin récord criminal. De los votos recibidos, el 56% de los participantes cree que no, mientras el 44% de los que votaron dijo que sí. Con esto llegamos al final del noticiero. Que pasen muy buenas noches. Nos vemos mañana desde muy tempranito a las 7 de la mañana. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las